Hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy presentamos la tercera parte del análisis sobre el conflicto armado interno en Ecuador que hemos hecho en el transcurso de estas semanas y en el cual observamos las repercusiones y sobre todo un enfoque en seguridad humana y con derechos. Emitimos desde UAB Radio, la radio de la Universidad Autónoma de Barcelona, y nos escuchan en el 100.3 FM. Esta señal llega a más de 16 países de Europa y América, uniendo a los dos continentes en lo que conocemos como la región iberoamericana. Gracias a nuestra red internacional de contactos que comparte y le da like, que también multiplica esta información en el mundo a través de las redes sociales. Queremos agradecer a Radio UTPL, a Radio Universitaria de la UCE, que retransmiten esta señal en el Ecuador. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem! Empezamos agradeciendo a cada persona que se ha dado el tiempo de leer el análisis acerca del conflicto armado interno en Ecuador y sus repercusiones. Una investigación con enfoque en seguridad humana y sobre todo con enfoque en derechos. Es la base de estos tres programas que hemos venido desarrollando en Derechos a Boca desde que llegamos a Barcelona y están dirigidos a defender los derechos de las personas, de los ciudadanos. Y debo ser enfático en esto. Los derechos no son derechos como algunos creen, derechos de grupos, derechos de delincuentes, derechos de un grupo de personas. No, señoras y señores, los derechos son los derechos de los seres humanos, no de marcianos, no de animales, son los derechos de las personas. Los derechos defienden a los seres humanos de la injusticia, de la opresión, de la vulnerabilidad y de los daños contra su integridad. Y eso es lo que venimos a hablar aquí. Cómo lograr un país de paz, un país en seguridad, con un enfoque integral. Así que no tengamos miedo como ciudadanos del bien, exigir el cumplimiento de los derechos, el cumplimiento de la ley y de los derechos humanos, de los compromisos con la justicia. Porque lo otro es vivir en impunidad, lo otro es vivir en medio de corrupción, en medio de discriminación, en desigualdades, vivir en opresión y sin libertad. Y hoy queremos hablar sobre la seguridad humana en el contexto de este conflicto armado. Pues la seguridad humana es un concepto multidimensional que se centra en la protección y el bienestar de las personas en lugar de enfocarse únicamente en la seguridad estatal o militar. Se refiere a la idea de que la seguridad debe ir más allá de la mera ausencia del conflicto armado y debe abordar las necesidades y las preocupaciones básicas de la población en áreas como la seguridad económica, la seguridad alimentaria, la seguridad laboral, la seguridad en salud o medioambiental. El concepto de seguridad humana supera el concepto tradicional de seguridad porque deja muy atrás el enfoque único en la defensa del Estado-nación a través del incremento de los medios militares y de la guerra, y en su lugar da un paso adelante en la cooperación, en el constructivismo, a través de mecanismos de negociación, intercambio y colaboración, también aquellos mecanismos diplomáticos de acuerdo con la multipolaridad
del sistema internacional y en la intervención de nuevos actores internacionales. El constructivismo y el cooperativismo en el estudio de las relaciones internacionales tienen que ver con aquel marco teórico fundamental que permite observar los eventos internacionales, los eventos que suceden a nivel internacional, que son fricciones entre unos estados y otros, y también entre actores internacionales. Estos eventos que escapan de lo que sucede solamente en el ámbito internacional, con diferencia al realismo puro y al institucionalismo neoliberal, porque considera que los estados son actores racionales, pero también egoístas, que no se preocupan del bienestar de otros estados como un fin en sí mismo, sino que la cooperación, la colaboración entre ellos responde a verdaderos intereses a largo plazo que pueden hacer pacífica o acordada su interacción. Y es que el enfoque en seguridad humana también reconoce que la seguridad de las personas está interconectada y que las amenazas pueden surgir de diversas fuentes como la violencia, la represión, la subyugación, el fascismo, el extremismo, el terrorismo, la injusticia, la corrupción, los crímenes, la delincuencia, el hambre, la pobreza, la desprotección, la conmoción social y otras ausencias propias del Estado y entre los estados que no tienen que ver solo con los conflictos militares e interestatales. En este sentido, el concepto de seguridad humana piensa a la sociedad humana integralmente y en evolución, con relación al desarrollo humano, su hábitat y todas las formas de organización humana, capaces de ampliar las capacidades mismas y las libertades de las personas. Una sociedad que provee de oportunidades esenciales a su población y persigue la transparencia y la verdad ante todo, no necesita mayor ayuda internacional para garantizar su seguridad, pues está en integridad. Eso sucede con los estados que tienen esa reputación y cuyos habitantes no necesitan de otros estados porque su estado les garantiza el bienestar. Y en ese sentido existen oportunidades muy bien valoradas por las personas, por todas las personas, no solamente grupos. Y esto tiene que ver con la libertad, libertad del individuo, la libertad individual, la libertad social y política, la libertad económica, la libertad de expresión y de opinión, muy importante en nuestras sociedades, la libertad de fe o de credo, el respeto, la tolerancia y el disfrute de las garantías de los derechos humanos. Todo esto provee de dignidad, de bienestar a una sociedad y lo sitúa en ventaja respecto de otra sociedad. Contar con acceso a salud, contar con educación de calidad, contar con oportunidades de empleo, de vivienda, de alimento, de seguridad jurídica y un medio ambiente sano en igualdad, en equidad. Esto ofrece un Estado que asegura un enfoque integral y que introduce la seguridad humana en su construcción. Para desmenuzarlo y entenderlo bien y que quede bastante claro quienes nos escuchan, en 1994 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, acuñó por primera vez este concepto de seguridad humana en su informe sobre desarrollo humano, un informe mundial, en el cual observa la evolución que realiza año a año
el desarrollo globalmente, ¿no? Comparando los países. Se abordaron nuevos y viejos desafíos para discutirlos en este informe y los líderes y aquellos académicos, profesores, especialistas, aquellos que se preocupan de la sociedad, discutieron varios temas. Uno de estos informes de desarrollo humano introdujo la novedad de que la mejor forma de luchar contra la inseguridad campante e impune que existe en muchas sociedades, era garantizar las libertades de las personas y reducir sus necesidades como el miedo que pueden tener de cara al futuro. Parece muy avanzado, pero debemos reconocer que no es fácil implementarlo y que en Ecuador, particularmente en Ecuador, por las ausencias y las necesidades que se ven a primera vista cuando uno visita el país y en gran parte de la población además, hay un desperfecto, el Estado no funciona y las libertades están coartadas y limitadas porque no está cabalmente defendiéndose el derecho de los ciudadanos. Hay criminalidad, hay homicidios, hay muerte, hay inseguridad y hay miedo. El informe sobre desarrollo humano del PNUD en 2023 señaló que la seguridad humana era un concepto de carácter integrativo y que supone una ampliación horizontal del concepto tradicional de seguridad, de defensa, respecto a las amenazas o a los riesgos que afectan a los países. Además, reconocía que existen 7 áreas urgentes en las que deben enfocarse los estados para garantizar la plena seguridad desde un punto de vista estratégico. Estas áreas son la seguridad política y jurídica en el país. El Estado debe garantizar una seguridad jurídica, una justicia que funcione y una seguridad política, unas políticas de sus mandatarios que respondan al mandato de los ciudadanos, quienes los eligen. Además, debe existir una seguridad económica para desarrollar el país, una seguridad de economía, una seguridad alimentaria, donde no existan ausencias de los elementos más importantes dentro de la nutrición, una seguridad social y comunitaria. Esto tiene que ver mucho con el sistema social y la seguridad en salud, el acceso a salud. No puede ser que unas personas mueran en una intemperie y otras están muy bien atendidas. Una seguridad ambiental muy importante y una seguridad personal. Ecuador había discutido y actuado políticamente de acuerdo con este enfoque años atrás. Había observado la seguridad humana esencialmente en lo que refiere a su sistema de planificación y desarrollo conocido internacionalmente como el buen vivir y lo implementó siguiendo esta visión integral desde el año 2013 hasta el 2017 en que se cumplió el Plan de Desarrollo para el Buen Vivir 2013 a 2017. Y de acuerdo a la primera Agenda de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, pues se llevaba adelante el examen especial nacional sobre ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, y actualmente Ecuador tiene un compromiso con la Agenda de Desarrollo, la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y este año 2024 se va a presentar a un nuevo examen especial nacional para ver cómo avanzan esos objetivos. Pero lo que quiero otra vez reforzar es que Ecuador trató y se esforzó mediante esta planificación, esta visión de Estado completa, integral, en cumplir con este concepto de seguridad humana. Después de 2017 sabemos la historia. El país ha ido hacia el fracaso, especialmente en tema de seguridad humana. Algunas conclusiones del análisis, porque ya no vamos a hacer otro programa al respecto. Para concluir, el análisis señala asuntos muy importantes. Ecuador había experimentado logros en materia de seguridad humana y por ello fue conocido como un país de paz. Era un país de paz en medio de países en conflicto, como históricamente lo son Colombia y Perú. Paradójicamente, hoy el país presenta la peor crisis de seguridad de su historia
Y esto debido a un deterioro institucional y a retrocesos en las políticas de seguridad integrales. Súmese la corrupción de proporciones inimaginables que se han destapado en Ecuador, la poca cohesión social que existe y un ineficaz, existe un ineficaz sistema judicial y de rehabilitación social, comprobadísimo. No hay control de la rehabilitación social en Ecuador y el sistema de justicia no funciona o funciona corruptamente. Y eso se vincula perfectamente con los problemas estructurales conexos a la base misma de la sociedad, que son la violencia, los abusos, la extorsión, los sobornos, los robos, los engaños, los crímenes y la impunidad. Se hace necesario pues que los ciudadanos ecuatorianos y los residentes en el país y aquellos que estamos fuera entendamos y tomemos conciencia de lo que implica el reconocimiento de un conflicto armado interno. Dichas declaraciones tienen consecuencias serias en las políticas, en la economía del país, como se está viendo actualmente, como lo estamos viendo, el alza de impuestos, la reducción del presupuesto de educación y acciones legales en la regulación nacional e internacional del Ecuador. Ecuador no se mueve solo. Estamos viendo cómo Estados Unidos actúa. Estamos viendo cómo las fuerzas políticas internacionales actúan. Rusia, cómo ha sancionado al Ecuador, cómo China interfiere. Estamos observando. En Ecuador los poderes del Estado no pueden hacer nada que esté al margen de la ley y estos principios fundamentales, porque de hacerlo sumirían al país en una situación más precaria y conflictiva todavía, en una dictadura, que es hacerlo todo en contra de la ley. Pero nuestro análisis reconoce que Ecuador sin duda es un país diverso, rico en recursos y rico en persona. Es un país pequeño dentro de una región heterogénea y desigual como lo es la América del Sur. Esta situación ha contribuido a que las medidas que adopte hoy Ecuador tengan éxito y cuenten con el respaldo internacional mañana. Por el contrario, si no se observan como lo estamos diciendo de manera integral, pueden resultar en el fracaso y en el modelo a no seguir en la región, como ha sucedido hasta los recientes años. O sea, Ecuador es el modelo a no seguir hasta el año 2024. Y a ver qué sucede. América del Sur como región hemisférica ha retrocedido después de su fractura integral en 2018. Desunida, conflictiva y con un contexto adverso, sus países se encuentran en problemas económicos y de seguridad. Para tal está Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Argentina, con graves problemas económicos y de seguridad. Cabe señalar que las desigualdades económicas y la inseguridad que se presentan son efectos regionales de lo que acontece en sus sociedades. Para entenderlo, la región actúa como un todo y un conectado. Su comportamiento es contagioso. Desde tiempos de la independencia, cuando las luchas por la emancipación se regaron como una pólvora sin que pueda apagarse su ardor. En 2019 las luchas sociales de Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú conectaron e hicieron una chispa en toda la región. Conviene entender entonces y retomar la reunificación suramericana para liderar iniciativas que respondan a la seguridad humana, a este concepto integral y asociado, y a políticas comunes en materia de lucha contra el crimen transnacional y organizado, porque ya vemos que está conectada a la región, la inseguridad propiamente y la corrupción, para que estas políticas comunes hagan frente a los planes contra la inseguridad, contra el crimen transnacional y contra lo que ha reconocido el presidente, los terroristas que están actuando en el territorio ecuatoriano.
La seguridad humana como concepto novedoso en el marco de los conflictos armados internos, como observación y cooperación internacional, como se presenta en Ecuador, plantea en sus aciertos la protección integral de las niñas, niños, adolescentes, de las mujeres, los jóvenes y los adultos, las personas de tercera edad, de acuerdo con los principios del derecho internacional humanitario y dentro del marco normativo internacional. Las decisiones políticas y económicas sociales que tome el Ecuador a nivel nacional tienen un peso y traen verdaderos resultados cuando contemplan su visión integral y planificada, como hemos visto a lo largo de este análisis y en 3 programas con el concepto de derecho internacional humanitario, derechos humanos y seguridad humana. La sola defensa como mera respuesta a la violencia armada no es lo único que se puede hacer. Para salvaguardar la seguridad interna y proteger a la sociedad civil, el enfoque en seguridad humana mantiene una visión integral donde el Estado tiene un rol fundamental, el de proteger las garantías constitucionales establecidas en la Carta Magna y los derechos humanos, correspondiéndose plenamente, otra vez lo digo, con el derecho internacional humanitario al cual Ecuador no escapa y, como habíamos visto, pues el enemigo en el conflicto que atraviesa el Ecuador requiere ser identificado, detenido y procesado conforme se establece en el marco legal y normativo, con verdadera voluntad política, con autoridad legal y con tratamiento judicial. Una atención integral a las víctimas de esta violencia y delincuencia en el país. Finalmente concluimos, se deben aplicar los derechos humanos y la ley sobre todas y todos. Esto incluye a personas extranjeras que viven en el país, sin otorgar privilegios ni permitir la impunidad como ha venido sucediendo. Las acciones que tome el gobierno de Ecuador no deben menoscabar la integridad de las personas. La historia revisará los pasos dados hoy por el gobierno y sus políticas para revertir los daños experimentados por la población en estos últimos años. Nuestro deseo de que Ecuador resuelva este conflicto armado interno y logre una pronta y ansiada paz, para una convivencia sin miedo, sin terror y para un desarrollo igual y digno de su población y de su gente trabajadora. Ese es nuestro deseo y a eso contribuye este análisis que hemos proporcionado a la opinión pública y desde la NORC. Y así concluimos estos 3 programas sobre el conflicto armado interno en Ecuador. Saben que muchas cosas se quedan por fuera. Ustedes pueden, voy a dejar en el cuadrito los links al análisis, porque yo sé que leyendo en casa podemos detenernos y observar muchas cosas que aquí no las puedo decir por falta de tiempo. Agradecemos al UAB Media por las facilidades para la producción y transmisión de Derechos a Boca. También a UAB Radio, a Radio UTPL, a Radio Universitaria de la UCE, quienes transmiten esta señal al aire. Gracias a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador y a la Asociación de Jóvenes Investigadores e Investigadoras de los Derechos Humanos en España. No olviden darle like y compartir este programa con todos sus contactos. Fuerte abrazo para nuestros suscriptores de Derechos a Boca vía YouTube, Spotify, Telegram, WhatsApp e Instagram. Yo soy Cristian Báez Valverde y la próxima semana tenemos un grupo de jóvenes invitados que nos van a compartir sus logros en materia de derecho y litigación. Hasta entonces.